participar a este nuevo programa de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Escuchábamos Soñé Contigo de Andy Caicedo, un tema bien movidito para esta hora de la tarde y para iniciar con toda la energía de este nuevo programa de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Bienvenidos a esta nueva emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, a través de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio y en Twitter, @Siempre Venezuela y en el enlace con Radio Delfín 1060 AM. Saludar en el Control Master a Alex Meneses y a Robinson Cárdenas, en la producción a Vanessa Chacón, Gabriela Parra, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habla, a Nancy Pacheco con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas, seccional norte de Santander. Bienvenidos a esta nueva emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia en esta primera ronda informativa. Esta mañana, cuando se empezaron a conocer las primeras reacciones sobre el magnicidio que habría ocurrido en Haití, se informaba que la primera dama lamentablemente había quedado herida y posteriormente había fallecido. Esto horas después fue desmentido. La primera dama de Haití continúa viva y recibe atención hospitalaria. El embajador de Haití en República Dominicana aseguró que Martín Moisés sigue viva y su condición es estable y que sus hijos están en un lugar seguros y protegidos. La primera dama de Haití recibe atenciones en el hospital de Puerto Príncipe después del asesinato del presidente Jovenel Moisés en un ataque a su residencia del mandatario realizada en la madrugada del miércoles. Así lo confirmó el embajador de Haití en Santo Domingo, Smith Agustín, en una rueda de prensa para informar sobre la situación del país tras el magnicidio. Smith dijo que el estado de salud de Martín es estable. También aseguró que toda su familia se encuentra bajo resguardo. Un portavoz de la embajada haitiana en Santo Domingo dijo que se ha preparado un avión ambulancia en Puerto Príncipe para evacuar a la primera dama y proseguir con su tratamiento médico en el extranjero. Algunas personas aseguran que el destino sería Estados Unidos, Miami, más por algunas. Ya esto entra en el tema de las especulaciones porque no hay un destino confirmado u oficial. El embajador, además, a las preguntas de prensa, dijo que en el futuro de Haití lo principal es conseguir la paz y mantener el programa de gobierno de Moisés, incluida la celebración de las elecciones previstas para septiembre próximo. Agustín comenzó su intervención ante la prensa condenando el crimen horrible y expresando su solidaridad a la comunidad haitiana que vive en República Dominicana. Y hablando de este magnicidio y de ese magnicidio en Haití, otro más a la tragedia de esta lista de América. En Haití, además, pues no se trata del primer magnicidio. El 27 de julio de 1915, el presidente Jean-Wilbert Guillaume pues fue asesinado por una turba enfurecida después de esconderse en la embajada francesa. El presidente de Haití pues fue asesinado, Jovenel Moisés, y pues en esa tragedia, en el día de hoy, pues se suma más a esa lista de magnicidios. En Haití, además, pues no se trata de ese primer magnicidio, como lo venía diciendo. El 27 de julio de 1915, pues se realiza ese primer asesinato que fue en medio de una turba que estaba totalmente enfurecida. Y el 21 de julio de 1946, el presidente de Bolivia, Gualberto Villarroel, murió apuñalado a manos de una turba de gente que se había sublevado en una protesta por la grave crisis social y económica que vivía el país y tras una revolución popular. 4 años después, el 13 de noviembre de 1950, Carlos Delgado, presidente de la Junta Militar de Venezuela, fue secuestrado y posteriormente asesinado por disparos en el interior de una casa en la urbanización Las Mercedes, en Caracas, en el único magnicidio. Ese es el único magnicidio que ha ocurrido en Venezuela. También Panamá cuenta con un solo magnicidio. El 2 de enero de 1955, su entonces presidente José Antonio Remón murió por disparos mientras presenciaba una carrera de caballos
en el palco presidencial del hipódromo Juan Franco de Panamá, donde se hallaron los autores, aunque algunas hipótesis pues apuntaron a personalidades de la política local, la mafia italiana e incluso la CIA. Así pues se ha venido presentando estos magnicidios, otro que se suma más a esta lista de América. Y a esta hora en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a escuchar el primer reporte de nuestro compañero Carlos Uzcategui, el Miura. Muy buenas tardes, saludos cordiales desde el departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui, el Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludo cordial a Nancy Pacheco, a Alan Peralta, a Gabriela Parra, a todo ese gran equipo de producción, ya con las noticias que están impactando en la costa colombiana, en el Caribe. Desde el 12 de julio, Swan y Usiacurí serán inmunizados contra la COVID-19. Desde este miércoles, mayores de 40 años reciben únicas dosis y agendamiento. Sobre el caso del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortizó, las 7 obras del Cortizó que preocupan a la Asamblea. Este jueves los diputados harán una visita de inspección para conocer el avance de las obras. Una información muy delicada. Asesinan a tiros al presidente de Haití, Jovenel Moïse. A su esposa también la hirieron. Eso fue esta madrugada. Ministerio de Transporte gestiona 30.000 millones de pesos para financiar dragado. La situación del canal de acceso es dramático, lo dice Asoportuaria y la Corporación del Magdalena. En 22 meses debe estar listo el Juan Domingo Romero. Directivos docentes definirán cómo recuperarán las clases sobre el paro nacional. Colombia 1, 2, Argentina 1, 3. Emiliano Martínez fue el aguafiesta. Luis Díaz, el de los golazos y el diferente de Colombia. Es un voto de confianza en la ciudad y en el país, lo dice el alcalde Jaime Pumarejo. Barranquilla fue presentada como sede oficial del Congreso Mundial de Derecho. Cadena perpetua. Gobierno sanciona cadena perpetua para abusadores de menores de edad. La Cámara de Comercio de Barranquilla, CSB, lanzará programa para impulsar ventas digitales de droguería. En Santa Marta, la reactivación económica alcanzó altos niveles. Víctimas de falsos positivos piden que militares reconozcan los crímenes. Atlántico reportó este martes en la noche 498 nuevos contagios y 9 muertes por el COVID-19. Volqueteros de La Guajira inician protesta. Joven murió ahogado en una de las playas de Puerto Colombia. El caso ocurrió al mediodía de este martes. La víctima ingresó a un centro de asistencial sin vida. Suspensión de energía de barrios de Barranquilla Atlántico desde este miércoles. Defensoría del Pueblo gestiona retorno de familias indígenas en Córdoba. Viajero destruyó 4 pantallas de información en el aeropuerto de Cartagena. Reservas de gas se pueden duplicar. ACP, el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, dice que la costa es estratégica para la industria gasífera. Tragedia de Tasajera. Tasajera recordó a las víctimas del camión cisterna en su primer aniversario. El alcalde de Pueblo Viejo anunció la entrega de 77 unidades productivas a las viudas de los fallecidos y a los sobrevivientes del hecho. Airo Quintana espera un gran día en el Mont Ventoux. Colombia estará representada por 70 deportistas en los Juegos Olímpicos de Tokio. Valledupar, mujer muere durante procedimiento estético en Valledupar. Guillermo Herrera, nuevo ministro de Deporte. Víctimas de chuzadas piden condenar al del Castillo y Velázquez. En Bolívar, en el Caribe, 3 corregimientos insulares ya están inmunizados contra la COVID-19. La Institución Nacional de Salud de Colombia confirma presencia de la variante Lambda en el país. Capturado hombre de 34 años en Maicao por violencia intrafamiliar. Agredió a su pareja. 4 personas heridas y un vehículo hurtado en el sur de La Guajira. Varios asesinaron a tiro a mototaxistas y en la huida la policía los capturó. Hombre se quitó a la vida luego de discutir con otra persona en la Punta de los Remedios en Dibuya. Incendio consumió apartamento en el barrio Nueva Guajira de Hato Nuevo. La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, dio positivo para el COVID-19. De COVID-19 murió la matrona Cecilia Costa Pimienta, reconocida artesana guayú. Seleccionan a los finalistas de la categoría juvenil Festival Francisco el Hombre, edición 2021. Majestuosa noche de clausura del Festival Intercultural de la Frontera en Maicao. Pero también en Dibuya se vistió de moda una actividad diferente que quedará para la historia en La Guajira. Ribacheros se quejan ante Superservicio y Superindustria y Comercio por inconformidad en diferentes servicios. La cantante de vallenato Ana del Castillo participó en
gran evento político y su presencia produjo aglomeraciones en Fonseca, sobre todo con el beso que le dio a un seguidor. Duras y fuertes, muy categóricas opiniones de los maicaeros ante la destitución del gobernador Roy Garzón. El gobernador del Cesar lo dijo muy claro: estamos dignificando la vida de los magdalenenses. Declarada calamidad pública en zona bananera, 425 nuevos casos de COVID-19 y 4 fallecidos en el Magdalena. Presentado más de 1 millón de venezolanos al Estatuto Temporal de Migrante. El director Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, reveló que a la fecha 1.065.000 ciudadanos venezolanos para acogerse, donde se han postulado al ETP, el cual regulariza su situación en el país por 10 años. De acuerdo con Espinosa, de este total, 863.000 venezolanos ya están agendadas para diciembre del 2021. El director de la entidad también reveló que la implementación del ETP constará de 3 fases diferenciadas por los colores de la bandera de Colombia, y enfatizó además que esta medida no afecta a nuestra nacionalidad ni genera inseguridad, por el contrario, nos permite avanzar como nación. En este momento estamos arriba de 1.065.000 usuarios otorgados en el proceso de la primera fase de color amarillo de 1.080.000 que se han postulado. La cifra es menor porque este tipo de procesos tiene depuraciones permanentes y sucede que algunos nos piden que eliminemos el registro porque, por ejemplo, olvidaron la clave de correo electrónica con la cual se registraron, y para ayudar en esos casos lo que hacemos es, en armonía con nuestro hermano venezolano, dar de baja ese registro para empezar uno nuevo, explicó Espinosa. De acuerdo con Migración Colombia, en este total 964.000 personas ya son parte del registro único de migrantes venezolanos, más de 904.000 han sido encuestados y más de 863.000 tienen agendamiento en este momento. La diferencia entre usuario y agenda es porque esto es un proceso gradual que toma en consideración el tiempo de la gente. Entre tanto, el director de Migración Colombia recordó que no hay un ciclo de vacunación especial para migrantes venezolanos, es exactamente el mismo proceso que tiene Colombia y depende de lograr que hagan parte del Estatuto Temporal de Protección, porque no nos es posible vacunar a quienes no conocemos y a quienes no vemos. Y aseguró que actualmente del total de migrantes en el país tan solo el 3% son personas mayores de 60 años. Entonces eso hacía que esas primeras fases fueran un poco más demoradas, ya que la cifra de vacunados, pero aquellos hermanos venezolanos que ya están regularizados en Colombia han ido ingresando en las diferentes fases. Ahora, con el estatuto y con la encuesta de caracterización, nos permitiría determinar cuánto nos hacen falta y cómo enfocamos los esfuerzos en lograr su cobertura. Muchos preguntan qué es el Estatuto de Protección Temporal para Migrantes. Aún se pregunta, y este es un mecanismo jurídico complementario al régimen de protección internacional que diseñó el gobierno colombiano para amparar a los migrantes venezolanos que viven en Colombia, tomando en cuenta la realidad que vive Venezuela. Y para muchos el significado para el gobierno nacional es una estrategia del actual gobierno colombiano que busca establecer soluciones que trasciendan en el tiempo, basados en el comportamiento del fenómeno migratorio y la protección de los derechos humanos de la población migrante que se encuentran actualmente en mayor condición de vulnerabilidad. El objetivo del Estatuto de Protección Temporal es permitir sobre todo el tránsito de los migrantes venezolanos que se encuentran en el país de un régimen de protección temporal a un régimen migratorio ordinario, así como disminuir las cifras de migración irregular actual y futura. Y para todos lo sabemos, el Estatuto de Protección Temporal tendrá una vigencia de 10 años y está dirigido a aquellos migrantes venezolanos que se encuentran en Colombia de manera regular, bien sea porque son beneficiarios de un permiso de ingreso y permanencia, porque realizaron una prórroga de permanencia o porque cuentan con un PEC. A los migrantes venezolanos solicitantes de refugio y titulares de un salvoconducto SC2, es decir, aquellos que están tramitando una visa ante la Cancillería. A la población migrante regular que demuestre por medio de prueba sumaria ante Migración Colombia que demuestre que se encontraban en Colombia a 31 de enero del 2021. Y aquellos migrantes venezolanos que ingresen de manera regular al país durante los primeros 2 años de vigencia del estatuto se beneficien del mismo. Señores, nos estamos despidiendo. Será hasta mañana. Carlos Jucate y el Miura para el programa Siempre Venezuela, retornando a los estudios. Y así escuchábamos a nuestro corresponsal. Seguimos informando en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Vecinos reportan nuevo tiroteo desde la Cota 905 y La Vega. Recordemos que acá es donde está la banda del Coqui junto con sus 2 aliados, para ganar territorio en La Vega también, y así tener todo el control de ese sector. Uniformados recomendaron a conductores y transeúntes no transitar por los túneles de la autopista norte-sur ni por la avenida
Páez de El Paraíso. Fuentes policiales, así como vecinos de las comunidades de Las Cotas 905 y La Vega del Distrito Capital, informaron que la tarde de hoy inició un nuevo tiroteo por parte de los miembros de las bandas de El Coqui y El Mayella. A funcionarios policiales que transitaban la zona les dijeron la orden de retirarse. En su lugar enviarían a grupos especiales que serían los que harían frente a esta situación. Mientras se retiraban, los uniformados empezaron a proteger y a recomendar a la sociedad civil retirarse de igual manera y no transitar por esos túneles, ya que existe presencia de hombres armados con fusiles transitando por ellos. También surgieron que era posible usar los peatones como rehenes en algún caso. Entonces esto es lo que se informa de en la tarde de hoy desde la Cota 905. Sigue ganando espacio, lamentablemente las bandas armadas siguen teniendo el control de la Cota 905 y de La Vega, y cada vez más venezolanos que viven en ese sector están en riesgo de un tiroteo, de cualquier enfrentamiento, porque son constantes y sabemos que, bueno, es una cota, es un sector bastante popular, con bastante población, y están todos ellos en riesgo en función de estos espacios que actualmente están siendo controlados por las bandas armadas. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, a esta hora vamos a una pausa comercial y musical, pero antes queremos agradecer a Radio Delfín 1060 AM por su participación, a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui El Miura y a Robinson Cárdenas. Ya regresamos. Bueno, y con este tema musical, Soltero, del grupo Nietzsche, iniciamos esta segunda media hora en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través del dial 1160 Radio San José y Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Twitter e Instagram, y además en la página web y en el enlace con Radio Delfín 1060, que ya me estaban reclamando por ahí, audiencia, que yo porque los estaba despidiendo, y sí, tuve un lapsus mentis, porque siempre las entrevistas van en el horario de las 5 de la tarde, pero ahí estamos pegaditos. Y en este horario tenemos como invitado a Jesús Alberto Torrealba, más conocido como el Chuo Torrealba, periodista y político. Bienvenido, Chuo, a Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Muchísimas gracias, Nancy. Un gran placer estar con ustedes. Bueno, acá existen dos puntos específicos. Y esos dos puntos específicos son esas elecciones a gobernadores, alcaldes, esas mega elecciones, y el tema del COVID-19. Pero vamos a hablar primero de este tema que es bastante candente en este momento, que es el tema de las elecciones. Bueno, para nosotros, en la situación de agudo déficit democrático que vivimos en nuestro país, las elecciones no son, por supuesto, una fiesta electoral, no son, por supuesto, una cita convencional a la que pueda asistir jubiloso el pueblo venezolano. Las elecciones son unos comicios convocados en medio de una gran cantidad de irregularidades, en medio de una gran cantidad de situaciones anómalas que recién ahora empiezan a tratar de recomponerse, gracias fundamentalmente a los esfuerzos de la sociedad civil organizada, por cuanto durante muchísimo tiempo, hay que decirlo, el gobierno con sus abusos y la oposición con líneas contradictorias no habían avanzado en la construcción de soluciones. Fue cuando la sociedad civil venezolana, a partir de la iniciativa del Foro Cívico Nacional, asume la promoción de la renovación del Consejo Nacional Electoral, cuando empieza a descongelarse a nivel nacional el tema de la búsqueda de una solución electoral a la crisis venezolana. Esto además se conjuga con los cambios en la esfera internacional, la salida de Trump de la Casa Blanca, la llegada de Biden y el encuentro de la administración Biden con las posiciones que venían siendo asumidas por la Unión Europea en función de promover una salida electoral para la crisis venezolana. Todo eso se junta, todo eso se reúne y hace posible que hoy, en efecto, estén planteadas unas elecciones que, repito y subrayo, no son unas elecciones convencionales
que respeten los estándares internacionales de calidad, pero sí son una rendija que sectores importantes de la sociedad civil venezolana y del campo democrático entienden pueden utilizar como una grieta en el muro del déficit democrático, de lo que algunos llaman la dictadura de Maduro, para avanzar en la promoción de espacios de solución pacífica y negociada a la crisis, tal como ha venido requiriendo la comunidad internacional. Esto se podría llamar una oportunidad muy valiosa para renovar ese liderazgo de la oposición. También, ciertamente también. Recuerde usted que esta pelea que estamos dando los venezolanos contra el proyecto totalitario, primero del señor Chávez y luego del señor Maduro, es una pelea ya larga, es una pelea de 21 años. Esto ha consumido casi una generación, no solamente, por cierto, por la maldad intrínseca del proyecto autoritario, sino también por las no pocas torpezas en las cuales ha incurrido el liderazgo opositor. Tras una lucha, repito, tan larga, es necesario en algún momento plantearse eso que usted está sugiriendo en su pregunta, la renovación del liderazgo opositor y ciertamente las elecciones parlamentarias, las elecciones municipales y las elecciones regionales son una oportunidad porque independientemente del resultado, independientemente de cuántas alcaldías o gobernaciones gane la oposición, que ojalá sean muchas, va a haber en cada municipio y en cada estado del país una persona que podrá decir: yo soy el referente fundamental del campo democrático en este espacio, en este municipio o en este estado, no porque me haya designado tal o cual cúpula, no porque me haya designado tal o cual caudillo, sino porque así me ha investido la fuente primaria de legitimidad, que es el voto ciudadano. De eso se trata. En medio de todo este proceso que se viene presentando de esas elecciones primarias y de esas megaelecciones que van para el mes de noviembre, el 21 de noviembre, en el día de hoy el presidente encargado, Juan Guaidó, realizó una rueda de prensa donde sigue mostrando ese acuerdo nacional. ¿Qué expectativas se tienen con ese acuerdo? Yo, en lo particular, yo como activista de la sociedad civil soy muy respetuoso de todas las iniciativas que se desarrollen desde el ámbito político. Yo creo que es muy valioso que el señor Juan Guaidó esté hablando de la necesidad de acuerdo. Creo que, por supuesto, por aquello de que la ley entra por casa, lo primero que exigimos los ciudadanos venezolanos es que el campo democrático se ponga de acuerdo entre sí, es decir, que las oposiciones que existen en Venezuela logren acordar una estrategia compartida, logren construir una dirección colectiva y logren tener una vocería consensuada. En la actualidad, lamentablemente, no es así. El señor Guaidó representa muy dignamente, además, a un fragmento de la oposición venezolana, pero hay otros. Está, por ejemplo, el agrupamiento que dirige la señora María Corina Machado, está también el sector que se siente expresado en el liderazgo de Enrique Capriles Radonsky, está el conglomerado que se da en llamar Alianza Democrática. Es decir, la verdad verdadera es que la opción electoral que representó la victoria de la oposición venezolana en el año 2015 en las elecciones parlamentarias, esa mayoría, esa unidad, a lo largo de estos 5 años se dispersó, se fragmentó y es necesario un acuerdo, ciertamente, pero para convocar al país a un acuerdo nacional es necesario que la oposición, en primer lugar, se ponga de acuerdo entre ella. Ojalá que la prédica de Guaidó, de Capriles, de Machado, entre otros, en efecto confluya hacia ese nivel de mayor coherencia, porque el manejo de una crisis como la venezolana exige eso. Y por cierto, la comunidad internacional también lo está solicitando. Ahora, en medio de toda la crisis social, política, económica que viene presentando el país, en medio de esa violación sistemática de derechos humanos, de casos de lesa humanidad, donde Michelle Bachelet ha presentado
el informe hace aproximadamente un año y además se renueva ese informe hace unos días, donde precisamente el viernes se presenta la captura, se retiene a este gran activista, quien es Javier Tarazona. ¿Cómo se ve este tema en medio de estas elecciones, en medio de este proceso y en medio de seguir reteniendo a más personas y creando más presos políticos? Te agradezco muchísimo la pregunta porque esa es una actualización en el imaginario, una necesaria actualización en el imaginario de la oposición venezolana. Es obvio que en este momento estas concesiones que en algunos ámbitos ha hecho el régimen de Maduro obedecen a que está en marcha un proceso de negociación vergonzante, porque ninguna de las partes que participa en él lo asume a plenitud y hasta llega a negarlo en público, pero es evidente, repito, que gestos como el permitir un Consejo Nacional Electoral un poco más plural que sus versiones anteriores, el rehabilitar la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática, el reconocer públicamente y jurídicamente el carácter de asesinato en la muerte de destacados opositores, como recientemente hizo el fiscal general del régimen. Es decir, ese conjunto de gestos no son espontáneos ni casuales, obedecen a la lógica de un proceso de negociación ciertamente confuso y vergonzante, pero que existe. Ahora, es demasiado importante tener claro que el que haya en marcha un proceso de negociación no supone una suerte de cese de hostilidades, una suerte de parálisis en el conflicto. Eso no es así. Eso incluso, me atrevo a decir, no es deseable, porque si hubiese una parálisis en el conflicto, en realidad se estaría paralizando la razón misma de la negociación. Por eso los venezolanos y concretamente los demócratas venezolanos tenemos que aprender y entender que el que se esté en marcha en la búsqueda de una posible, aún hipotética, solución política, pacífica y electoral a la crisis, no quiere decir ni que el régimen vaya a cesar en sus agresiones a la sociedad democrática, ni que la sociedad democrática deba paralizar sus luchas, sus demandas y sus movilizaciones en reclamo de democracia y de libertad. En otro orden de información, tenemos el tema de la pandemia del COVID-19, un tema donde el gobierno ha reiterado que ha traído unas vacunas, unos lotes de vacunas, la Abdala y la Soberana, unas vacunas cubanas que están en experimentación. 1, 2, que ha pagado a la OPS para que ingrese el mecanismo COVAX, pero que aún la OPS está diciendo, no, aquí no existe un pago, aquí no existe un registro. ¿Cómo se califica esto ante esta situación tan compleja que es a nivel mundial? Bueno, en primer lugar, debo decirle que no, al hablar de la pandemia, lamentablemente no nos salimos del tema político. Y digo lamentablemente porque la pandemia viene siendo utilizada por el régimen de Maduro como una estrategia de secuestro de la sociedad, de paralización de la sociedad, de desmovilización de la sociedad. Todo el mundo tiene certeza de que la movilidad ciudadana, disminuir la movilidad ciudadana es una de las estrategias que han sido utilizadas a nivel internacional para disminuir también la frecuencia de los contagios. Eso es evidente, pero en el caso venezolano, así como la restricción en el acceso a los alimentos, la restricción en el acceso al combustible, también el tema de la pandemia viene siendo utilizado como una estrategia de control social a partir de la desmovilización ciudadana. Esto hay que tenerlo claro porque lamentablemente es parte del paisaje. En segundo lugar está el tema del manejo poco transparente de los números, de los datos,
y esto es tremendamente lamentable. Esto no es novedoso. El gobierno de Maduro no ha sido transparente ni siquiera a la hora de decirle a la OPEP cuántos barriles de petróleo se están produciendo. El gobierno de Maduro no ha sido transparente ni siquiera a la hora de decirle a las agencias de las Naciones Unidas cuál es la data económica, la data demográfica, la data de salud. Así que no nos puede sorprender que en materia del manejo de la pandemia, tampoco el régimen de Maduro sea transparente en el manejo de las cifras. Pero esto es particularmente grave cuando estamos hablando del manejo de una pandemia, porque en materia epidemiológica, conocer con exactitud dónde y cuándo está atacando el virus es fundamental para poder tender los cercos epidemiológicos y para poder atender con mayor eficiencia en medio de una situación de recursos limitados a aquellos que más lo necesitan. Esto lo ha dificultado severamente, repito, el manejo opaco del régimen sobre el tema de la información a propósito de la pandemia. Y finalmente tenemos lo que usted señala, ¿no? Todos conocemos la relación no cercana, sino lamentablemente obsecuente del gobierno de Maduro en relación al régimen cubano. Pero de allí a manejar el caso del candidato vacunal Abdala como que si fuera una vacuna ya aprobada, ya existente, hay una diferencia realmente abismal. Me explico. Cuando el gobierno de Maduro puso objeciones a el uso de la vacuna AstraZeneca, algunos pensaron que básicamente la motivación de esas objeciones podría ser política o económica. Y sin embargo, otros dijeron, otros factores de la sociedad científica y hasta de fuerzas de oposición dijeron, bueno, pero si hay objeción sustentable a esa vacuna, que se busque otras. Eso parecía tener algún grado de elemento razonable. ¿Cómo se puede justificar hoy las objeciones colocadas a la vacuna de AstraZeneca cuando se acepta, se promueve e incluso se anuncia la compra masiva de 12 millones de unidades de un compuesto biológico que ni siquiera puede ser denominado vacuna en la actualidad? Esto, repito, va mucho más allá de ser un error metodológico o una torpeza financiera. Esto, de concretarse, tendría que ser asumido como una lesión al derecho del pueblo venezolano a tener vacunas confiables para enfrentar el morbo del COVID-19. Finalmente, ¿cómo califica usted que el gobierno hubiese cedido su territorio, su soberanía a las disidencias de la FARC y el ELN? Esa es una situación, por cierto, no nueva. El campo democrático venezolano viene señalando con preocupación profunda desde hace muchísimos años, estando aún en el poder el presidente Chávez, el trato deferente que el régimen, el gobierno venezolano le ha dado a la guerrilla. Es célebre la frase del señor Chávez diciendo en plena sesión solemne del Parlamento venezolano que Venezuela limitaba por el occidente no con Colombia, sino con la FARC, y que las FARC eran un ejército bolivariano que debía tener beligerancia como actor político, como interlocutor político. Así que ese asunto, esa relación no santa entre el gobierno de Maduro y de Chávez y luego de Maduro con estos grupos irregulares es una historia de vieja data. Siempre nos ha preocupado, siempre, repito, nos ha preocupado que el territorio venezolano esté siendo utilizado no solamente, por cierto, como santuario o para el desarrollo de actividades delictivas por parte de paramilitares o guerrilleros,
sino también por la afectación concreta de los derechos humanos de venezolanos que viven en la frontera. Hay denuncias concretas de niños que están siendo adoctrinados, de niños venezolanos que están siendo reclutados, unos para el desarrollo de diversas labores de naturaleza económica o propagandística, otros posiblemente como niños soldados. Y en general ha habido una situación en la que humildes venezolanos se han visto sometidos al arbitrio, a una suerte de gobierno paralelo ejercido por grupos al margen de la ley, por grupos al margen del Estado venezolano. También, tenemos que decirlo, nos preocupa y nos duele el hecho de que soldados venezolanos, soldados y oficiales de nuestra Fuerza Armada Nacional hayan sido agredidos, hayan sido víctimas de minas antipersonales o de fuego directo por parte de estos grupos irregulares y más recientemente la triste situación de oficiales y soldados nuestros secuestrados por estos grupos irregulares. Todo esto que está ocurriendo no ocurrió en un instante. Esto no pasó porque alguien pasara un switch y mágicamente se produjera esta situación. Aquí ha habido un proceso lento, pero seguro, de vulneración del territorio venezolano. Y si eso se ha producido, es consecuencia de que quien tenía que vigilar, quien tenía que proteger, quien tenía que salvaguardar la soberanía nacional, no cumplió con su trabajo con la eficacia que el pueblo venezolano espera. Entonces, no se resuelve esto callándole la voz a quien denunció la irregularidad. La irregularidad tiene que ser resuelta en el fondo. O sea, el tema de la frontera no se resuelve persiguiendo o callando a los defensores de derechos humanos que han denunciado la situación que ahora es obvia y evidente para todo el mundo, incluso para nuestra Fuerza Armada. Esta solución se resuelve teniendo una estrategia no de gobierno, no de partido de gobierno, una estrategia de país, una estrategia del Estado y de la nación venezolana. Eso es lo necesario. Entonces, repito, frente a una situación tan delicada como esta, donde se puede afirmar sin temor a faltar a la verdad que nuestro país, nuestra frontera se está deshilachando literalmente, y cuando en consecuencia es tan importante la unidad venezolana, la unidad de gobierno, oposición, civiles, militares, pobladores, administradores, en este momento, entonces, ponerse a perseguir algunas voces venezolanas es debilitar al conjunto de la nación frente al que debiera ser entendido y asumido como enemigo de todos, que son estos grupos criminales, estos grupos armados irregulares. Chuo, queremos agradecerle por participar en esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1160 Radio San José Cúcuta, en enlace con nuestras redes sociales y en Radio Delfín 1060. Agradecerle y desearle una excelente tarde. Agradecidos nosotros por esta oportunidad. Muchas gracias y buenas tardes. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia, y así, con esta información muy clara y muy precisa que nos ha dado el Chuo Torrealba sobre esa situación que se viene presentando en Venezuela en todos los aspectos, desde su punto de vista como político, como periodista y además como ciudadano que le duele su país, que le duele su tierra. Vamos a una pausa comercial y musical, pero ahora sí, le agradecemos a Radio Delfín 1060 AM, porque es que Robinson estaba que me descabezaba. Ahora sí le agradecemos a Radio Delfín 1060 AM, a Robinson Cárdenas, a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui. Ya regresamos. Bueno, escuchábamos A.5 con el tema de cómo saber. Así empezamos esta segunda hora de programa en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre.
Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia a través de este diario, el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales y en este enlace con La Voz del Río Arauca 1110 AM, La Voz de la Gran Colombia 1400 AM y Aruba Estéreo 91.5 FM. Saludar en el control máster al señor Víctor Márquez y a Roberto Alexis Rojas, a nuestro corresponsal Oliver Luyano. Seguimos con más información. Jesús Farías está bajando la inflación y vamos a revertir la dolarización. Pues el parlamentario economista reconoció que Venezuela ha estado sumergida en un estancamiento de la economía desde hace 7 años, también a punto de que el salario pues es una variable que depende del desarrollo de la economía y de nuestra parte pues está golpeada por el bloqueo económico. Esto pues es lo que viene reiterando el presidente de la comisión. Conceturismo estima que precios de boletos aéreos para rutas nacionales rodearán los $65. Leudo González, presidente del Consejo Superior de Turismo, señaló el día de hoy que comienzan las labores logísticas para reactivar las rutas nacionales autorizadas por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, pero aclaró que no será en menos de 48 horas. Asimismo, indicó que los boletos aéreos de las rutas nacionales podrían tener un precio igual o superior a los $65. Dijo que todo va a depender de la demanda que se tenga en cada zona. El boleto de Maiquetía a Por la Mar estaba por el orden de los $75. Así lo expresaban. Nos llama la atención que dejen a Bolívar y Táchira por fuera, comentó, al tiempo que destacó que espera que el esquema 7+7 se desmonte progresivamente. Y no es de extrañar que dejen a Bolívar y a Táchira por fuera, debido a que las rutas terrestres nacionales desde hace mucho tiempo ya, yo creo que en lo que va de año, no han habido tampoco la activación de transporte de pasajeros en rutas interurbanas para las zonas mencionadas, ni para Táchira ni para Bolívar. No sabemos, bueno, la gente se transporta, Nancy y audiencia, en carros particulares, porque justamente en un principio se indicaba la posibilidad de hacer tranca para que la gente llegara a Táchira por ser el estado con frontera viva con Colombia y ser el destino elegido por esta población migrante que quiere salir de Venezuela, y mientras más trabas le pongan a la gente, pues ellos consideran que menos flujo migratorio podría existir. Pero esto lo que ha hecho, por el contrario, es que el transporte, el pseudotransporte, lo que es el carro privado, más bien se mantenga y presten los servicios de la demanda que genera estos dos estados, tanto Bolívar como Táchira. Y el sector salud advierte que irá a la huelga para reclamar que se cumplan mejoras salariales. Pues hasta el momento las autoridades sanitarias nacionales no han fijado una posición sobre estas exigencias que viene presentando el gremio. Pues un grupo de trabajadores del sector salud advirtieron el día de hoy con realizar una huelga laboral en caso de que las autoridades del país no cumplan con ese pago completo de esos salarios y además de los beneficios contractuales que aseguran están siendo violentados. Y durante una protesta a las puertas del Ministerio de Salud en el centro de Caracas, el sindicalista Pablo Zambrano explicó a EFE que los trabajadores están esperando una respuesta de las autoridades que se comprometieron el 11 de junio con un acta de convenio para otorgar esas mejoras salariales y que aseguran el día de hoy pues no se les ha cumplido. Y si no hay una respuesta que sea totalmente satisfactoria, pues los trabajadores en todos los centros de salud en Caracas y en todo el estado que se pongan de acuerdo, pues simplemente no vamos a bajar el brazo, no vamos a dejarnos seguir maltratando donde no se nos están pagando los salarios, donde nos están negando los salarios de lo que es nuestro, de lo que hemos trabajado, de lo que estamos trabajando para poder mantener a nuestras familias. Y en línea telefónica tenemos a nuestro corresponsal ya en línea, ya está
Tenemos a Oliver Luyano, el amigo de todos. Oliver, buenas tardes. Buenas tardes, Nancy. Saludos a toda nuestra audiencia. Efectivamente, desde acá, desde la Soltera, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Caraz. Bueno, confrontando serios problemas en Arauca debido a la falta de energía eléctrica. Como hemos conocido pues a través de diferentes medios, desde el día domingo a las 3 de la tarde se produjo un problema con las torres que surten de energía eléctrica a el departamento de Arauca. La empresa Enelar, Tierracol Energy y EISA Intercolombia han destacado que adelantan reuniones para buscar mecanismos que permitan la viabilidad de un plan de contingencia para suministrar energía a los municipios de Arauca y Arauquita. Acordaron para las 2 de la tarde y luego otra reunión para las 7 de la noche, donde al parecer se gestionan megavatios que podrían garantizar el suministro de energía eléctrica acá en el departamento. Por otra parte, ya en los municipios de Cravo Norte y Tame y Saravena, las empresas petroleras han asumido la responsabilidad de compartir o de instalar plantas que permitan recuperar la electricidad. Por otra parte, también destacaba el representante de la empresa de energía eléctrica que estuvieron tramitando ante el gobierno de Venezuela para, como anteriormente lo hacían, tener energía y poder solventar la situación que vivimos en este territorio de frontera. Sin embargo, señaló que la respuesta que obtuvieron del gobierno fue negativa. También es importante destacar, Nancy y Gaby, que se pueden observar largas colas para comprar una bolsa de hielo, ya que las pérdidas acá a nivel de los hogares y a nivel de las empresas también o de los restaurantes son pérdidas bastante considerables. Eso, bueno, lleva a buscar alternativas como conseguir algo o conseguir el hielo en bolsas, cosas que pudimos observar que las colas se hacen interminables para lograr conseguir este producto. También es importante señalarles, y este comentario, bueno, creo que estamos en línea. Estoy escuchando, okay. Oliver. Se ha hecho también difícil para lo que se llama la recarga de los equipos, de los teléfonos. Y bueno, como en toda crisis, siempre se les busca algún beneficio. Las personas o los establecimientos que poseen plantas eléctricas están cobrando pues para prestar este servicio. Nosotros obtuvimos información también, por supuesto, de una rueda de prensa que más temprano dio el gobernador Facundo Castillo, gobernador de este departamento, junto a representantes de la empresa eléctrica, donde señalaban que hasta la fecha no hay alguna posibilidad cierta de que sea restituido el servicio de energía eléctrica para los próximos días, cosa que preocupa sobremanera porque, como lo decía anteriormente, es bastante grande las pérdidas que se han tenido, ya que el comercio y algunos, sobre todo los alimentos perecederos, están ya se están dañando, cosa que sigue preocupando pues a toda la ciudadanía. El llamado también, amigos, a la seguridad. Recuerden que a partir de las 6, 7 de la noche la ciudad queda completamente a oscuras.
y el tráfico se hace bastante complicado. Nosotros estaremos pendientes de lo que ocurra, de los anuncios. Se nos había hecho un poco difícil hacer contacto con los estudios, sin embargo, bueno, estamos solventando y resolviendo nosotros buscando pues la energía eléctrica a través de las recargas en estos puntos que les mencionaba anteriormente, para mantenerles informados de lo que ocurre en esta zona. Mis amigos, desde acá reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zarace, invitándolos a permanecer en nuestra sintonía. Oliver, muchísimas gracias. Sabemos el gran esfuerzo que está realizando en este momento, porque la zona ya lleva un buen rato sin energía eléctrica y esto pues está complicando absolutamente todo el trabajo que se puede venir desarrollando. Además, no solo en esta zona, en la zona de Arauca, también en la zona de La Guajira colombiana se están presentando este tipo de situaciones complejas con la energía eléctrica. Eso quiere decir pues que obstruye totalmente la comunicación en todos los ámbitos. Correcto. También es importante, Nancy, disculpa que te interrumpa, que la situación de lluvia, más temprano señalaba uno de los funcionarios que hace difícil que llegue el personal, ya que el terreno es una zona intrincada y eso hace que se haga cuesta arriba. Pues nosotros, sin embargo, bueno, esperando que esta situación mejore para seguirles informando desde acá. Bueno, lo importante es que de alguna manera, Oliver, pues las instituciones y quienes son responsables de este arreglo pueda en algún momento llegar y que ya pare también el tema de la lluvia. ¿Qué es el tema de la lluvia? Si no va a parar porque lo mueva alguno, sino simplemente porque ya de la mano de Dios se den las mejores garantías para poder solventar toda esta situación. Así es. Bueno, y también buscarle una solución definitiva, ¿no? Porque el tema de los servicios públicos con respecto a lo que es la luz, acá es bastante recurrente los apagones y todo eso, las bajas de la tensión en el fluido eléctrico. Continuamos con más información en Siempre Venezuela. Venezuela es noticia. Misión de la UE llegó a Venezuela para evaluar las elecciones del 21 de noviembre. La misión técnica de la Unión Europea inició el miércoles la visita a Venezuela para evaluar la posibilidad de enviar observadores a las elecciones de gobernadores y alcaldes, o llamadas mega elecciones. El alto representante de la Unión Europea para la política exterior, Josep Borrell, anunció en junio el envío de esta misión técnica que va a determinar si hay condiciones o no para la observación electoral, tras mencionar una posible apertura política en la nación miembro de la OPEP. Lo que queremos son condiciones que esta evaluación refleje, condiciones no solo técnicas, sino políticas y de contexto de cara a una elección y una solución al conflicto, dijo el presidente de la Unión Europea. Es la segunda vez en menos de un año que la Unión Europea despliega técnicos en el país. En septiembre, una misión también buscó determinar si era posible una observación en el show parlamentario de diciembre, pero al final los comicios se hicieron con la ausencia de la observación por considerar que no había garantías en el proceso. Esperemos que no se vuelva a repetir este diagnóstico. En la nueva visita, la misión técnica, integrada por 3 funcionarios y 4 expertos, van a sostener encuentros, entre otros, con funcionarios y portavoces democráticos, como con funcionarios del régimen de Maduro. Se van a sentar también con encargados representantes del gobierno encargado de Juan Guaidó, quien ha sido reconocido por decenas de países occidentales como líder legítimo de Venezuela. Entre las garantías solicitadas por la oposición está, obviamente, el levantamiento de las prohibiciones que tienen algunos de sus dirigentes para postularse, así como la devolución de las tarjetas electorales que los identifican en las boletas de elección, entre otras. Guaidó
Señaló que con la visita se busca que las elecciones cumplan los estándares europeos de cara a un proceso libre y justo. Si tenemos cronograma, si tenemos garantías, habremos logrado que el pueblo pueda expresarse. Por eso, desde acá, esperamos que el resultado de esta evaluación, de esta comisión técnica que va a venir a revisar si realmente se puede o no, no sea el mismo que pasó en las elecciones del diciembre del año pasado, en donde dijeron simplemente no vamos a participar porque las condiciones no están dadas, no son elecciones libres, democráticas y universales. Es ahí, Gabriela, donde en una nota que leíamos extra micrófonos y realizábamos un pequeño análisis en esa mesa y en esa misión técnica que viene a revisar y se ha venido presentando por la Unión Europea, que es quienes van a estar ahí vigilando y darse cuenta si existen las garantías. Es ahí donde el presidente encargado dice que si esa evaluación se realiza de la mejor manera, evaluará participar en las elecciones si se cumplen esos estándares de la Unión Europea. ¿Es ahí a donde va ese tema? Es ahí a donde va ese tema. Juan Guaidó indica que al tener unas elecciones o un proceso que tenga garantías de constitucionales de elecciones libres, democráticas, con estándares europeos, él podría también apoyar el hecho de que se participe en estas elecciones. Lo que queremos o lo que estábamos analizando es que posiblemente entonces el gobierno encargado designe o elija de alguna manera con algún proceso interno junto con los otros miembros de la antigua Unidad Democrática y con todo el que le haga oposición al gobierno, elegir candidatos únicos que se presenten ante esta nueva, porque ya eso cambiaría todo el panorama electoral. Se presentan nuevos candidatos esperando la inteligencia de la oposición venezolana, llámese como se llame, que vayan con candidatos únicos y así poder garantizar que el pueblo venezolano pueda elegir ante un proceso democrático quienes lo van a gobernar en las alcaldías, en las gobernaciones y en todas estas mega elecciones. Creo que hay también otras elecciones internas por cada ciudad. Es que están el 8 de agosto, se dan las primarias, que son las que salen para esas mega elecciones que van para el 21 de noviembre. Exacto, y creo que también se van a elegir el consejos municipales. Es realmente, como lo decía nuestro invitado la tarde de hoy, sí. Este es un cambio de mentalidad del gobierno y realmente llega a ser unas buenas elecciones, unas elecciones reales, el pueblo venezolano va a participar y va a poder expresar si está o no de acuerdo con esta administración. Recuperar espacios desde la municipalidad, desde las alcaldías, desde las gobernaciones para la oposición. De verdad, en una eventual elecciones libres y democráticas, yo diría que más del 80% podría ser ganado por esta oposición. Una oposición que sea inteligente, que sea respetuosa, que se una, que no vayan a existir en una sola ciudad dos candidatos. Eso ya sería repetir los errores del pasado. Ojalá que la Unión Europea, todavía estamos en ese if, sí, y rogando porque la sentencia o la conclusión de esta misión técnica de la Unión Europea sea sí se van a abrir los espacios, sí va a haber una elección libre y soberana. Y también nos gustaría escuchar, Nancy Audiencia, qué dice la Unión Europea de ese sistema de votación, de esas famosas máquinas de votación, de ese famoso sistema de votación que también hay que revisar con lupa, porque no es solamente una intención política, ya allí es una intención de que se deje revisar el sistema de votación, las máquinas de votación y revisar si realmente no se presta el algoritmo de este software para eventuales cambios de resultados, ¿no? Porque puede volverse a burlar. Se puede colocar un algoritmo de corrupción, ¿no? Claro,
Claro Total. que sí, el que sabe programar sabe que sí. Lo que hay que ver es en el proceso de auditoría qué porcentaje van a dejar revisar. Si van a hacer unas elecciones en donde se pueda escrutar qué pasó en el proceso, qué pasó con ese software, qué valores tomaron, si realmente no hubo irregularidades, si usted votó por el miembro A y realmente la boleta le mostró el miembro A y realmente en la pantalla mostró el miembro A, porque siempre se ha dicho, en algunos casos se dicen que es leyenda urbana, pero en otros han habido fotos, pruebas y videos en donde se elige a un gobernador y sale seleccionado es el del partido contrario, sea cual sea, no voy aquí a nombrar a nadie, pero lo ideal sería que esta revisión se haga desde las bases, desde ese sistema de votación, que yo dudo mucho que no vaya a existir este sistema de votación, estas máquinas electorales en este proceso tan amplio y vayan a permitir una votación manual. Porque es que ese es el caballito de pelea del CNE. Entonces, ojalá puedan limpiar la cara del nuevo CNE, puedan sumar confianza. Hay que sumar confianza tanto para el CNE, para que las personas se animen a participar, como en la oposición unida fuerte, que de verdad represente la crisis, la calamidad humanitaria que está sucediendo en Venezuela y que nos permitan a los que estamos en el exterior también votar. Somos casi 6 millones de personas que estamos afuera y que también tenemos el derecho a elegir. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. Vamos al tema de Por estas calles en manos del grupo Famas Loop a esta hora de la tarde para regresar a un nuevo segmento de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Y en otro orden informativo, ¿cómo solicitar el pasaporte venezolano por casos humanitarios? Pues el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME, ha informado que otorga el pasaporte a los venezolanos que necesitan realizar algún trámite por casos de salud o ayuda humanitaria. Los casos son evaluados de forma inmediata. Esto pues es lo que ha venido asegurando Gustavo Vizcaíno, director de este organismo. Ha informado que los venezolanos pueden solicitar el pasaporte por casos humanitarios a través de la nueva oficina de atención al ciudadano ubicada en la sede central de la institución en la avenida Barack de Caracas. El SAIME ha precisado que este pasaporte se otorga a esos usuarios que necesitan realizar algún trámite de salud y de ayuda humanitaria, aunque no cuenta con esto, pues lo está diciendo en las redes sociales personales. Vizcaíno ha invitado a toda la población a presentar los casos a través de las cuentas de Instagram, Twitter y Facebook, también en la oficina de atención al ciudadano. Bueno, esta es una muy importante nota para esas personas, por lo menos las que requieren un trasplante y tienen los medios para ir a realizarlo fuera del territorio venezolano, o para esas personas que tienen recursos e ir a buscar o sus inmunosupresores o el tema de la diálisis o todas estas necesidades tan graves que existen en Venezuela con respecto al sector salud. En el mismo sector salud, la OPS espera que Venezuela pueda recibir muy pronto vacunas anti-COVID-19 del método COVAX. El director de la OPS, Ciro Ugarte, resaltó que las vacunas AstraZeneca, rechazada por el gobierno de Maduro, es la que está disponible en dado caso que se logre una negociación para que Venezuela entre en el proceso de distribución de vacunas contra el COVID-19. Ciro Ugarte reiteró el día de hoy que la distribución de vacunas contra el COVID-19 a través del método COVAX es limitada e indicó que la siguiente ronda de distribución de vacunas está por finalizar y será informada oportunamente a los países participantes, incluyendo a Venezuela. Esperemos poder contar con estas dosis de vacunas tan necesarias como lo expresa. Hay tanta demanda, hay tanta necesidad. Hoy hablamos también en el noticiero del mediodía que hay 70,000 vacunas que no han sido impuestas. Hablamos también que
700 personas, 700 miembros del personal de salud están esperando por esa primera dosis, ni siquiera una segunda dosis, por esa primera dosis, para poder seguir en la lucha contra el COVID-19. Y hoy también sale en prensa que asciende a 692 la cifra de personal de salud fallecidos por el COVID-19. La pandemia del coronavirus avanza, no da tiempo, no da espera. A pasos agigantados en Venezuela en medio de una emergencia humanitaria y sanitaria compleja que mantiene sumergidos a los venezolanos en una tragedia constante. Y el personal de salud, ese que todos los días se levanta, ese que todos los días va y está en esa primera línea de lucha contra esta enfermedad, no mejora el panorama para ellos. El panorama es aún más oscuro porque no están vacunados, no cuentan con los equipos de bioseguridad y pueden contagiarse muy fácilmente. Van con ese sentido de amor a la profesión, amor a lo que se hace, amor hasta la misma sociedad, a entregar todo cada día, pero no son retribuidos de la misma manera. Yo creo, Nancy y audiencia, que este personal de la salud, con bioseguridad, con lo que hablábamos de en algunas semanas atrás con la entrevistada de la licenciada presidente del Colegio de Enfermería, con un buen transporte, con un buen subsidio alimentario, con un buen, que no tuviera que triplicar los turnos, sino que de verdad fuese un trabajo como en otros países, que sí, la demanda del personal de salud aumenta, pero que no llegan a ser tan inhumanas las facetas o las jornadas de turno, porque meten más personal y entre uno y otro se van mandando lo que es el cansancio. Entonces, en ese sentido, pues la organización no gubernamental de Médicos Unidos de Venezuela informó hoy cuál es la cifra: 692 fallecidos del personal de la salud, personal que ahorita es necesario, personal que ahorita se necesita, que es vital, y personal que, a pesar de pasar por esta afección, por enfrentar al COVID-19 en carne propia, pudieron haber seguido con vida y más adelante restablecerse a lo que es el servicio, pero por la falta de medicamentos, por la falta de vacunación e inmunización, lamentablemente pues fallecen. No pueden sus familiares con tanto dolor de ver que su familiar luchó, entregó todo, ayudó a gente, pero no hubo ayuda para ellos. Es lamentable esta situación. Y en el día de ayer antier veíamos un video donde Nicolás Maduro salía con una de sus grandes muestras de querer ser figurativo. Pero no se le queda atrás. En el día de hoy nos hacen llegar otro que también quiere ser figurativo y está en esa sesión ordinaria de la Asamblea Nacional. Escuchemos esa forma de buscar ser favoritismo. Las diputadas, los diputados y les diputades que estén de acuerdo en aprobar en primera discusión la ley sobre promoción y uso del lenguaje con conciencia de género, por favor manifiéstenlo de la forma acostumbrada. Queda aprobada por unanimidad en primera discusión el proyecto de ley sobre la promoción y uso del lenguaje con conciencia de género. Bueno, y en medio de esa ley de uso del lenguaje, que es que estamos escuchando a personas que tienen no sé si lo puedo entrecomillar, una capacidad intelectual. Van a aprobar una ley del uso del lenguaje donde no están ni siquiera dando uso del lenguaje. Yo creo, y lo voy a hacer a nombre personal, que la Real Academia de la Lengua, quienes están ahí dirigiendo la Real Academia de la Lengua, están asustados. La verdad, sí, están asustados. ¿Cuánto más tienen que escuchar?
¿Cuánto más tienen que seguir viendo? Yo creo que de todas formas van como progresando un poco. Porque después de haber escuchado lo del Día Nacional del Rock, que ocupa un espacio en las sanciones de la Asamblea Nacional, en esa Asamblea Nacional que ahorita fácilmente pudiera estar legislando o haciendo leyes que realmente impacten al futuro de Venezuela, vemos cómo simplemente se malgasta el tiempo, se malgasta el dinero porque a ellos se les paga por ir a esas sesiones y no es posible que no se atienda la necesidad real que tiene el pueblo venezolano en leyes que sirvan para mejorar esta situación política. Ahora, en otro orden de ideas, el infectólogo Julio Castro indica aspectos lógicos para la vacunación en Venezuela deben resolverse. El especialista precisó que tanto la disponibilidad de la vacuna como los aspectos logísticos serán dos elementos fundamentales para el segundo semestre del año en el que se prevé se concrete la llegada de las vacunas del método COVAX. El médico internista e infectólogo Julio Castro advirtió el día de hoy que los aspectos logísticos para la vacunación contra el COVID-19 en Venezuela durante el segundo semestre aún deben ser resueltos, por lo que desde el gremio de especialistas y de la sociedad civil han hecho muchas sugerencias al Ministerio de la Salud y al gobierno de Nicolás Maduro para lograr mejorar la capacidad de vacunación diaria en el país una vez se cuente con mayor disponibilidad de vacunas. Es lamentable, Nancy, de audiencia, cómo realmente se ha intentado hablar con el gobierno de Nicolás Maduro, con el Ministerio de Salud, decirle, aquí está la Federación Médica Venezolana, está la ONG Médicos Unidos de Venezuela, están N cantidad de organizaciones, me quedo pequeña y ahorita se me escapan, en nombre de todas las que se han pronunciado, en nombre de todos los colegios médicos, en nombre de todos los colegios de enfermería, que se han pronunciado en pro de dar ideas para que el sistema de inmunización venezolano, con las vacunas que ya hay o cuando llegue más disponibilidad, sea efectivo, eficiente y no se pasen las vacunas de un sector a donde debe ir a otro. Se le ha propuesto un orden de vacunación que es el estándar internacional que se lleva en muchos países. Se le ha propuesto cómo transportar, se le ha propuesto cómo abrir más centros de vacunación, se le ha propuesto utilizar ciertos espacios para que lleguen a esa comunidad que más lo necesita. Y el gobierno lamentablemente sigue como esta canción popular, ciego, sordo y mudo, ante la súplica de gente que quiere colaborar, de gente que quiere ver al país inmunizado en ese tan anhelado 70% para que el pueblo venezolano deje de estar perdiendo día a día a familiares, vecinos, amigos, actores, miembros de la sociedad civil y se merme este número de fallecidos. Pero eso no va a ocurrir, Gabriela y audiencia, mientras este gobierno no acepte que se debe tener un plan de vacunación. Mientras el gobierno esté reacio ante eso, ante ese plan de vacunación, ante la lógica de la OPS, que la lógica es esa a nivel internacional, a nivel mundial, es que se tenga un plan de vacunación verídico, un plan de vacunación que sea certero y que no se dé la vacunación simplemente a dedocracia y a su propia conveniencia, que es lo que ha sucedido hasta el momento. Eso es lo que ha sucedido en el país. Se ha mantenido politizada la vacunación contra el COVID-19. Ni siquiera, Gabriela, se le ha dado al personal de salud, porque a esta fecha, año y medio de pandemia, no se le ha entregado al personal de salud los
implementos necesarios para protegerse contra esta enfermedad. No se le ha dado, no se le han dado las garantías necesarias. Hoy preciso hablabas acerca del Táchira, donde se está requiriendo bolsas para poder envolver, resguardar a esos pacientes de COVID-19 que perdieron la vida, que perdieron la batalla, por no tener el medicamento, por no tener el tratamiento. Entonces, si no se tiene para una bolsa, si no le han entregado un tapaboca a uno de la primera línea, a un médico, una enfermera, si no le han entregado una careta, a estas alturas el gobierno no puede salir a decir que para el mes de agosto o de octubre, con ese, entre comillas, plan que él tiene, con esas supuestas vacunas que están en experimentación, que son un experimento, que todavía están en fase, va a lograr el 70% de la inmunización. Eso es totalmente falso. Eso ocurre solo en el mundo mágico de Nicolás, de Nico, así como lo hemos denunciado y siempre lo hemos dicho acá. Ese es un mundo mágico donde un gobierno de facto, un Estado totalmente fallido, pues sigue cometiendo más y más irregularidades. Esa es la verdadera situación que se está presentando con el tema de la salud, uno de los tantos temas, porque otro de los temas y bastante graves es el tema de la gasolina. Y se había planteado que a finales de junio ya no existirían más colas, ¿no? Que ya no existirían más colas, pues las colas de gasolina terminarán cuando se recupere la industria petrolera. Esto pues es lo que ha dicho José Bodas. También advierte que no se puede confiar en la operatividad de las refinerías para la gasolina porque han estado paralizadas durante varios años. Esto pues es lo que ha venido diciendo el secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, donde ha afirmado el día de hoy que las colas en las estaciones de servicio por gasolina se van a acabar cuando la administración de Nicolás Maduro recupere esta industria, la industria petrolera del país. De esta forma, Bodas hizo una alusión a las promesas hechas por la actual ministro de Petróleos y presidente de Petróleos de Venezuela, Tarek El Ansaymi, quien aseveró que el 21 de junio, y lo aseveró a Bloomberg, que iban a desaparecer pronto esas colas por gasolina y que se iban a cuadriplicar la producción petrolera para finales del año 2021. También Bodas ha manifestado que si bien es cierto que algunas refinerías en el país han funcionado parcialmente, cuando tienen varios años paralizadas, no se puede confiar operativamente hablando de esas instalaciones, porque tienen fallas en las bombas, en los equipos, en los quemadores, en las calderas, en los hornos, en las turbinas y además en los generadores eléctricos. Y en este sentido, pues ha resaltado que la infraestructura se encuentra totalmente deteriorada. Aquí no hay nada que hacer. Lamentable situación es la que se viene presentando en medio de tantas que se presentan en el país, porque ya lo que hablábamos, no es solo la pandemia del COVID-19, no es solo las colas de gasolina, sino que estamos pasando por medio de una hambruna donde igual tenemos también a esos grupos irregulares que se han apropiado, donde se está realizando esa violación sistemática de derechos humanos, donde está saliendo algo y se está perdiendo algo bien importante, que es el talento humano, que está saliendo porque debe salir. Allá deja a su papá, a su mamá, al abuelito, y tiene que salir ese talento humano a buscar. Entonces, ¿qué también se está perdiendo en el país? El talento humano, que es el que va a recuperar a esa Venezuela que no lleva ni 5, ni 10, ni 15, lleva más de 21 años de estar en esta situación. María Corina Machado, fíjate, Nancy, audiencia, lo que comenta, el momento de alinear todas las fuerzas es ahora. La Coordinadora Nacional de 20 Venezuela, María Corina Machado, hizo referencia a los dichos de opositores quienes aseguran que los venezolanos se encuentran dentro de una jaula y aseguró que es un momento para alinear fuerzas y hablar con la verdad. Hay algunos que incluso han dicho no queda otro remedio que aceptar que estamos dentro de una jaula y que hay que hacer la jaula más cómoda. Esto
es mentira, romperla es la clave, lo indica María Corina. Al que le diga a usted que no hay futuro, que no tenemos fuerza, usted le dice, o usted reflexiona o usted no es opositor, no es un venezolano ciudadano amante de la libertad. Esto es así. Creo que el momento ya amerita alejar un poco a estas personas tibias que no suelen aportar, sino que más bien suelen restar. Se viene repitiendo una y otra vez en una y otra entrevista, en una y otra nota de analistas políticos que es momento de unión, es momento de recuperar fuerzas, es momento de volver a tener líderes en la oposición fuertes, cada uno con su aporte, siendo reales, siendo honestos, aceptando que no va a ser un cambio de la noche a la mañana, pero aceptando que el venezolano no va a dejar de luchar, que los dirigentes no van a dejar de luchar y que el pueblo de Venezuela no está solo. Ojalá y veamos en esta nueva etapa de cara ya al 2022 una oposición sólida, contundente, responsable, unida y abierta a que todas las personas que piensen diferente a la administración actual se puedan tener su espacio dentro de este grupo único. Esa es la manera en que puede Venezuela salir de la crisis. Así hemos llegado al final de una emisión más de Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, en nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Twitter e Instagram, en nuestra página web y en el enlace con La Voz del Río Arauca 1110 AM, en La Voz de la Gran Colombia 1400 AM y Aruba Estéreo 91.5 FM. Agradecer de Control Master a Alex Meneses, a Roberto Alexis Rojas, al señor Víctor Márquez, en la producción a Vanessa Chacón, Gabriela Parra, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Hasta mañana. Hasta mañana.